El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenidos al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Este es un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta mañana dejamos en el uso de la palabra al doctor en arquitectura Mario Raúl Ramírez de León, quien es el director de investigación de la Facultad de Arquitectura. Bienvenidos. En este día vamos a tener la grata presencia del profesor Dr. Fernando Vela Cosillo, que nos visita de la Universidad Complutense de Madrid, que es licenciado en Geografía e Historia con especialidad de la prehistoria y doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de la universidad, adscrito al Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde imparte Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, en el grado de Fundamentos de la Arquitectura, Análisis Documental y Arqueología Arqueológica de Construcciones Históricas en el Máster Universitario en Arquitectura y Lectura Histórico-Documental y Arqueología de la Arquitectura en el Máster Universitario de Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico. Profesor del Máster Interuniversitario El Patrimonio Cultural en el Siglo XXI, Gestión e Investigación, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid. Profesor y miembro de la Comisión Académica de la Maestría Centroamericana en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo, que se desarrolla desde el año 2009 bajo el auspicio del Consejo Superior Universitario Centroamericano CESUCA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Para nosotros es un grato placer, doctor, tenerlo no solo en Guatemala, sino para la Universidad de San Carlos, que ha sido tradición el hecho de poder contar con las experiencias académicas que usted ha brindado a los alumnos de esta casa de estudios. Tan importante es el tema del revisionismo de la historia, de nuevas narrativas y el patrimonio edificado. Entonces, en esta mañana también contamos con la grata presencia del doctor Mario Raúl Ramírez de León. Él es el director de investigación de la Dirección de la Facultad de Arquitectura. Por favor, doctor. Gracias, doctora Ruiz. Bienvenido, doctor Fernando Vela. Gracias por aceptar la invitación también para estar con nosotros en el programa de Ciencia e Investigación, que es un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico, a explorar nuevas avenidas, entornos disciplinares y en este caso, en cuanto al revisionismo de la historia, pues es un hecho que también se da en entornos urbanos. Tiene que ver con edificios, tiene que ver con monumentos, tiene que ver con significados, con símbolos y que pues forman parte de la historia viva de las ciudades, por un lado. Por otro lado, también resulta ser, y es una cosa curiosa, es un fenómeno internacional o transnacional porque se ha dado en Guatemala, pero se da en otros países también. Entonces, pues como sabemos de su amplia experiencia, pues nos gustaría conocer sus perspectivas, sus opiniones, obviamente desde, en este caso, desde una perspectiva europea. ¿Qué piensa de este revisionismo de la historia? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, daros las gracias por esta invitación tan cariñosa a estar en este programa de radio de la Universidad de San Carlos. Es para mí un placer acompañaros porque son ya muchos años viviendo a Guatemala. Desde que vine mi primer viaje en el año 2009 he tenido oportunidad pues, de colaborar con la Universidad
Nacional San Carlos y también con otras universidades de Guatemala, y es un país, bueno, pues al que me siento ya fuertemente unido, ¿no? Y en cierto modo como un guatemalteco de corazón en muchos aspectos. El tema por el que me preguntas, Mario, es un tema efectivamente que está ocupando, yo creo que titulares en muchas partes del mundo, ¿no? Para los que nos dedicamos al patrimonio, entendemos que es un debate naturalmente que no se puede obviar, ¿no? Y a mí me gustaría en ese sentido resaltar que lo importante es que el debate se gestione desde el rigor, digamos, del acercamiento histórico, más que desde los brochazos que muchas veces vemos en términos de alcance meramente político, en el peor sentido de la palabra. La política, naturalmente, ha de estar en todo y está en todo, pero debe ejercerse con una cierta responsabilidad. En ese sentido, yo creo que nos enfrentamos a un proceso de simplificación de los mensajes que de alguna manera obvia un elemento básico que tiene cualquier testimonio material que sea conservado del pasado, que es su capacidad de representación, en tanto que como monumento, palabra latina, ¿no? Monumento, que significa recuerdo, hace referencia a un hecho. De manera que todos nos acercamos al pasado a través de sus testimonios. Los testimonios no son sino hitos que nos permiten aproximar, ¿no? nuestro momento presente con el momento en el que, bueno, pues se produce el hecho que conmemora, ¿no? ese momento. En ese sentido, claro, lo primero que tenemos que destacar es que como historiadores nuestra labor es investigar el pasado, pero no porque nos interese exclusivamente el pasado. A mí me gusta decir, reitero siempre en mis clases a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura en Madrid y allí a donde voy, que a los historiadores realmente lo que nos interesa es el presente y lo que buscamos es una explicación de nuestro presente a través del pasado. Entonces, la investigación rigurosa del pasado es nuestro primer deber. Cada generación tiene además la obligación de abordar el estudio del pasado, abordar la historia, reinterpretarla en un sentido crítico. Es decir, no es una labor terminada, porque la visión que tenemos desde cada época respecto de los procesos que nos han precedido, pues se va a ver alterada naturalmente por condiciones de nuestro tiempo, ¿no? Así que es nuestra obligación hacer esa revisión de la historia, pero no hacerla en un sentido de juicio al pasado, que es lo que estamos viendo que sucede ahora, ¿no? Es decir, nos encontramos pues que en los campus norteamericanos de California pues se juzga a Cristóbal Colón, que jamás puso un pie en California, porque no puso un pie en California, y se dice que es un genocida. Esto es una cosa demencial, ¿no? Es decir, es un brochazo de una naturaleza intolerable, ¿no? Es decir, con independencia de que tengamos que abordar en sentido crítico la figura de Cristóbal Colón, sabiendo que, por supuesto, en términos morales, éticos, contextuales, pues la vida a finales del siglo XV era muy distinta de la vida que tenemos hoy a comienzos del siglo XXI. Entonces yo creo que estamos en un momento óptimo para de verdad llevar a nuestro ámbito universitario un debate sereno, riguroso, constructivo del sentido que deben tener los monumentos, abordar la cuestión central, es decir, para qué sirven, y naturalmente interesarnos, pues yo creo que una dimensión imprescindible del patrimonio, que es la construcción de la identidad de las comunidades. Eso iba a abordar, doctor, sobre la parte esta de la identidad. ¿Cómo se aborda la identidad en los cursos en Europa, por ejemplo, sobre esto, ¿verdad? Porque como nosotros también tenemos otra dimensión de ver las cosas, de ver de nuestra realidad, nuestro contexto es tan diferente al europeo, pero ¿cómo es la reacción también de los estudiantes en función de esto? ¿Tienen un acercamiento? ¿Les parece o no les parece? ¿Cómo es esa opinión? Bueno, vamos a ver, en los europeos y particularmente los españoles, ¿no? Yo creo que en los últimos años estamos viendo cómo de una manera progresiva entran este tipo de debates que se han producido de manera relativamente con menos acritud que como hemos visto que está sucediendo en algunas zonas de los Estados Unidos, ¿no? Pero hay un hecho que me gustaría resaltar y que me parece relevante, ¿no? Como españoles somos partícipes de una comunidad supranacional, que es la Unión Europea, que en el fondo es una nueva nación que estamos construyendo. Los europeos hemos decidido en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial constituirnos como una nación, primero como una comunidad económica, un mercado común, que es con el que arranca el proyecto de la Unión Europea, pero que, sobre todo a partir de los años 80, se consolida como un proyecto político de alcance creciente y en el que los europeos vamos dando pasos, no tan rápido como a algunos nos gustaría, pero bueno, dando pasos firmes en la construcción de una comunidad
europea. Y a mí me gusta siempre destacar que los europeos, para construir esa comunidad política, hemos tenido que recurrir también a elementos simbólicos que refuercen nuestra identidad como europeos. Ser europeo significa compartir algo. Claro, ¿qué podemos compartir 25 países que hablamos lenguas distintas, que tenemos climas distintos, que tenemos historias completamente distintas? Entonces, nos hemos dado cuenta, y esto es un hecho curioso, que además se aprecia muy bien en un elemento simbólico muy importante, que es el euro, que el gran patrimonio común que tenemos los europeos es el patrimonio cultural, es el patrimonio arquitectónico, nuestras ciudades históricas. Nuestros billetes de euro están ilustrados, todos ellos, con elementos que los europeos compartimos. El mundo del romano, digamos, la antigüedad, el románico en la Edad Media, el gótico, el renacimiento, el barroco, el siglo XIX, y elementos que se representan a través, en los billetes, a través de imágenes de es decir, iconos de carácter arquitectónico y puentes, de la unión del puente. Esto yo creo que es un hecho clave, ¿no? Y intentamos explicar a nuestros estudiantes cómo ese pegamento para la construcción nacional, que es el patrimonio, es muy importante. Para nosotros es fundamental. En España, y ampliando un poco la respuesta, hemos tenido y tenemos en este momento un debate muy importante con algunos monumentos que tienen que ver con la Guerra Civil Española, que es un fenómeno, claro, del siglo XX, un conflicto gravísimo, ¿no?, que puso de manifiesto pues, el gran fracaso de la sociedad española, ¿no?, para abordar un proyecto democrático como fue el de la Segunda República, ilusionante en su inicio, pero después gestionado de manera realmente calamitosa, ¿no?, que llevó a cabo pues, un conflicto civil de un alcance terrible, ¿no?, con unas consecuencias que aún a día de hoy todavía no se han superado, ¿no? Y entonces en los últimos años, claro, hemos tenido que afrontar un trabajo muy, yo diría, obligado y muy importante de resignificación de algunos de los monumentos levantados por los vencedores. El caso, por ejemplo, del Valle de los Caídos, pues es un ejemplo, digamos, excepcional en este caso, ¿no? Sí, porque a mí me parece desde que algunas personas en España están de acuerdo con que exista el Valle de los Caídos y otras no, ¿verdad? Porque tiene una representación y a cada uno le tocó que vivir en un contexto diferente. Entonces es eso lo que se quiere, ¿verdad? Porque tampoco se puede anular esa historia, porque esa historia tiene que quedar ahí para que nosotros tengamos presente que no se vuelvan a dar esos hechos. Eso es lo más importante. A mí, cuando estaba hablando, se me ocurría también las Cibeles, que es lo que representa también las Cibeles dentro de Madrid, ¿verdad? Es esa unión y esa fuerza, no sé qué, ¿verdad? Bueno, el caso de las Cibeles es muy curioso, porque el proyecto que se hace en la segunda mitad del siglo XVIII, en tiempos de Carlos III, para condicionar lo que se llamó en Madrid el Salón del Prado, que era un espacio lúdico, ¿no?, un espacio de paseo, de encuentro para la ciudad, pues se gestiona a través de tres fuentes monumentales, que son la fuente de las Cibeles, que es la diosa Gea, que es la diosa de la tierra, representa la tierra, en el extremo opuesto la fuente de Neptuno, que es el dios del mar, y en el centro la fuente de Apolo, que es el dios que conduce el carro solar, ¿verdad?, que están la tierra, el agua y el fuego, ¿no? Son los dos elementos que están ahí representados, ¿no? Bueno, pues efectivamente ese Salón del Prado ha adquirido para los madrileños pues un significado que sobrepasa el hecho construido en el siglo XVIII y se ha llevado, bueno, a un término popular en el que, por ejemplo, pues las celebraciones deportivas, pues el Real Madrid las celebra en la Fuente de la Cibeles, el Atlético de Madrid en Neptuno, y tal. Bueno, pues es un espacio con las prevenciones que deberíamos establecer, porque algunos disgustos hemos tenido como consecuencia de esas celebraciones a veces mal entendidas y hemos tenido problemas, ¿no? Pero bueno, hoy lo cierto es que las instituciones, el Ayuntamiento de Madrid, despliegan medios para que no se produzcan daños a estos monumentos muy valiosos. Por otra parte, son fuentes del siglo XVIII diseñadas nada menos que por Ventura Rodríguez, pues estamos hablando de monumentos importantísimos, ¿no? Pero claro, en este caso, una fuente tiene como monumento un componente político muy inferior, ¿no?, al que puede tener un memorial, por ejemplo, en el caso del Valle de los Caídos. Pero es un memorial. Tú muy bien lo has explicado. El pasado ha tenido lugar, ha sucedido, no podemos cambiarlo. Entonces lo que sí debemos es entenderlo mejor, comprenderlo. Y claro, el elemento construido, el monumento, nos puede ayudar en ese sentido. Si a mí me pidieran opinión, naturalmente, yo no soy partidario de que desaparezca el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un testimonio muy importante en términos históricos de su tiempo, de la época en que fue construido, explica muchas cosas. Es además, y
creo que también como patrimonialistas tenemos que decirlo, es un conjunto construido que tiene valores artísticos intrínsecos, es decir, que en este caso pues obras escultóricas de Juan de Ábalos o de los de Oviedo, en fin, hay obras muy interesantes y naturalmente es un monumento que debe ser protegido y debe ser conservado, pero naturalmente es imprescindible una resignificación del monumento. No puede ser un monumento de alguna manera solo para los vencedores, debe ser el recuerdo del fracaso colectivo que supuso la guerra civil y por lo tanto, pues, si me permites, una especie de acto de contrición nacional de los errores que los españoles de entonces cometieron, sin que los españoles de hoy tengamos también derecho a juzgar a... Bueno, claro, efectivamente, ¿no? ¿Qué pasará dentro de 100 años? ¿Puede el hombre, y yo lo digo, la humanidad en el siglo XX puede mirar con superioridad a las generaciones que le han precedido? El siglo XX, que es el siglo de los campos de exterminio nazis, de los gulags soviéticos, es el siglo del maoísmo, es el siglo, de las bombas nucleares. Pero si hemos matado, yo creo que a más gente a lo largo del siglo XX, nos hemos matado entre nosotros mucho más y de manera mucho más cruenta que durante todos los siglos que lo han precedido, ¿no? Entonces, es verdad que el siglo XX o el momento de hoy, el hombre de hoy puede mirar al pasado por encima del hombro, pues tenemos mucho que pedir perdón nosotros de los errores que cometemos todos los días, ¿no? y de la falta de empatía que tenemos con nuestros semejantes en el día a día, ¿no? Por tanto, trabajar por comprender el pasado, por estudiarlo, por utilizarlo en términos pedagógicos para la comprensión del presente es algo importantísimo. Es a lo que nos dedicamos los historiadores. Dedicarnos a hacer juicios al pasado a base de brocha gorda es tiempo perdido y, pues puede producir noticias llamativas, pero no va a producir ningún efecto positivo, ¿no? Ni va a traer consigo una mejora de las condiciones de formación, por ejemplo, de los estudiantes universitarios, que deben partir siempre de una posición crítica, ¿no? En la que, naturalmente, todas las opiniones pues, deben estar presentes y en la que debemos abordar las cosas desde una visión transdisciplinar, integral, valiente, ¿no? Sin tener miedo a abordar las cosas y hoy en día lo políticamente correcto muchas veces nos impide conducirnos de esa manera. Pues hay varias cosas interesantes a partir de todas las ideas que se están vertiendo ahora en este diálogo. Y primero es esta capacidad, este potencial del monumento, de la misma arquitectura de comunicar, cómo ha sido usado por distintos actores que temporalmente están en el poder, porque el mismo tutorial también tiene esta connotación del poder y de la sede de los restos, en fin, en otro contexto. Entonces esa capacidad de la arquitectura para comunicar distintos tipos de mensajes pues es interesante. Pero me llama la atención también que en el caso de Guatemala, y es algo que una investigación que tenemos en curso y apenas estamos descubriendo algunos datos, es que algunos monumentos ya han sido cambiados de lugar en el pasado, no por esta tendencia del revisionismo histórico, pero cambia el contexto, cambia el lugar, cambian los mensajes y la misma representación de Cristóbal Colón en su emplazamiento original estaba en el centro histórico, en la Plaza de Armas, sobre un basamento de mármol. Bueno, pues sí, es una escultura de bronce sobre un basamento de mármol, tiene una serie de connotaciones. Es trasladado a mediados del siglo XX, que ahora está sobre un basamento de concreto expuesto. Entonces, bueno, eso digo, hablando de sensibilidad artística, es algo muy crudo. Por supuesto de que en los años 60 pues había otro código ético, estético, pero también cambió de lugar el monumento y el mensaje como que de alguna manera algo permanece, pero algo cambia. Entonces, no sé, quería comentar esto de que este aspecto relativo de los monumentos y que sin embargo, aún en ese nuevo emplazamiento también es atacado desde esta perspectiva un poco violenta, iconoclasta Sí, es cierto, lo has explicado bastante, una revolución iconoclasta, pero una revolución iconoclasta imperfecta, porque en el fondo no estamos haciendo un aborde al pasado en términos absolutos de análisis riguroso para poner las cosas en su sitio, sino que elegimos exclusivamente algunas cosas, ¿no? Es decir, utilizamos solo pinceladas de ese pasado y las usamos en términos absolutos, ¿no? Entonces, juzgamos. Explicabas ahora el caso de Felipe II y el historia. Claro, nosotros nos acercamos a la figura de Felipe II, naturalmente sabemos que Felipe II cometió muchísimos errores a lo largo de su vida. Él era consciente de los errores que había cometido
Y cuando manda a construir el Escorial, él quiere que haya una comunidad, en este caso de monjes jerónimos, que todos son sacerdotes, para que todos los días se canten constantemente misas dedicadas a la salvación de su alma, porque él temía naturalmente condenarse. ¿Y qué es lo que hace Felipe II? Dobla el programa de celdas del Escorial para que haya el doble de monjes y el doble de misas. Luego, tenemos muy claro que Felipe II era una persona consciente de sus defectos. Y naturalmente podemos acercarnos a ese Felipe II que se arrepiente, que tiene una vida terrible, ¿no? La muerte de su hijo Carlos, en fin, tiene que hacer frente a bancarrotas, a conflictos, pero también Felipe II es capaz de poner en marcha el proyecto del Escorial, de construir una de las mejores bibliotecas que en ese momento había en el mundo. Es el responsable, pues, realmente de la construcción de un nuevo modo de gestión imperial que ha tenido consecuencias importantísimas en términos históricos, ¿no? Un hombre culto que coleccionaba la obra, por ejemplo, del Bosco. Es decir, no podemos acercarnos a Felipe II y pensar que Felipe II es un señor que está siempre de negro rezando o pensando. No, Felipe II era un hombre de su tiempo que se enfrentaba a los problemas que tenían los hombres y las mujeres de su tiempo. Y naturalmente, pues acertaba y se equivocaba. Y yo creo que tenemos que ser conscientes nosotros de la importancia que debe tener en ese sentido no tanto el juicio como el análisis, está claro, ¿no? Mencionabas, y esto también tengo que resaltarlo, ¿no? El papel del monumento en el entorno urbano. Nuestras ciudades, y no solo ocurre en Europa, ocurre en todas las ciudades de América Latina, son espacios para la representación del pasado porque la construcción nacional se ha hecho muchas veces desde esas imágenes, ¿no? Tomás Pérez Bejo es un investigador que trabaja en el INAH, en México, un español que vive hace muchos años en los Estados Unidos mexicanos, explicaba muy bien, ¿no? Cómo era la construcción de la nación española a través del arte del siglo XIX, ¿no? Y cómo podemos efectivamente entender algunos de los problemas de esa construcción nacional en términos políticos interpretando las imágenes que se eligen, ¿no? Creo yo que es importante también hablar de la resignificación, hablar de la memoria tanto individual como colectiva, de la identidad que nos va a producir, de conservar y preservar ese patrimonio, ¿verdad? Como constancia y fiel testigo de la historia que nos sirva para nosotros también, pues, provocar en los estudiantes, que es nuestra razón de ser, provocar en ellos también no solo una crítica constructiva, porque hay que provocar esa crítica constructiva en favor de esa conservación, pero en favor de esa conservación también va a existir en ellos la identidad, una identidad para que una memoria para no repetir hechos históricos que han sido, pues, que se han tenido pérdidas humanas. En ese sentido, ¿cuál sería como la recomendación final que le darías tú a los estudiantes y docentes, ¿verdad? Porque todos estamos en este... Claro, yo creo que los profesores, la comunidad universitaria, que en el fondo es una comunidad de la que formamos parte, estudiantes, profesores, investigadores, todas las personas que trabajan con nosotros, que nos ayudan en el día a día de la facultad, es una comunidad, si lo pensáis, inmensa, ¿no? Porque en el fondo no dejamos de ser una comunidad verdaderamente universal y transversal, ¿no? En la que la producción del conocimiento y el flujo del conocimiento se mueve con mucha más. Entonces, yo creo que el primer mensaje que tenemos como profesores universitarios que trasladarle a nuestros estudiantes es que ellos tienen también que ser responsables de la gestión de los problemas y de los debates del tiempo que les ha tocado vivir. No pueden permanecer ajenos a esos debates. Muchas veces vemos cómo los estudiantes viven desinteresados de muchas cuestiones que están en el día a día de la sociedad porque simplemente consideran que son debates que a ellos no les competen o que están gestionados. Bueno, ahora se habla mucho de las generaciones, ¿no? Y nos dicen, yo formo parte de los boomers, ¿no? De la generación del baby boom, ¿no? Que son, entonces me dicen, es que los boomers sois tal y nosotros somos distintos, los millennials. Bueno, realmente yo creo que como universitarios tenemos el deber de promover algo que es muy importante, que es la promoción del conocimiento. Las universidades buenas reproducen bien el conocimiento y todos aspiramos a ser una buena universidad. Pero las universidades, de verdad, las mejores universidades, no se pueden conformar con reproducir el conocimiento. Tienen que producirlo. Entonces tienen que aspirar a producir conocimiento. Y el tiempo en radio siempre es muy breve. Pero pues para empezar esperamos que en una futura oportunidad puedas acompañar nuevamente, indudablemente, y generará seguramente este debate, propiciará el debate entre los colegas, les
pondrá ciertas cosas a pensar en esta práctica. Pues muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. No sé si la doctora quiere. Solamente volver a darte las gracias, porque creo que ha sido una cátedra que nos ha dado. Ha sido tal vez el espacio o el tiempo, mejor dicho, corto, que esperamos nuevamente volver a tenerte aquí como invitado especial de este programa de ciencia e investigación de DIFA, de la USAC. Y muchísimas gracias, y a leer como nos has invitado tú. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Este ha sido el programa Ciencia e Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 horas por el 92.1 Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos, que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.